muy raro que yo lea poemas de gente nacida a partir de 1995. Rarísimo. Porque no se merece que yo los lea. España nunca ha tenido que buscar fuera, porque España siempre fue lo otro, o sea, lo exótico, lo primitivo, lo irracional. A partir de ese momento se me cerraron las puertas del Departamento de Literatura de la Universidad de Sevilla y de los departamentos de literatura de todas las universidades de España. Gracias a dos personas que se llamaban Antonio García Villarán y Nuria Mezquita de Aro. Entonces Luna Miguel ahora de pronto subía en su blog 2 poemas de pájaros y hay de quien en España no escribiera un poema sobre pájaros. ¿Se puede escribir como hace 400 años? Es decir, hoy en día hay que escribir como entonces para tener una poesía cristiana o católica. No solo no hay que escribir, es que no se debe. Claro, tampoco digo que haya que escribir de la manera vanguardista, pero en el término está la virtud. Yo conozco muchos autores católicos que se atienen a la versificación silábica y que escriben en perfectos endecasílabos y en perfectos heptasílabos, pero no te van a escribir como un poeta de cancionero del siglo XV. ¿Cómo se puede hacer entonces? ¿Cuál sería la característica principal con la que podríamos definir la poesía actual, que no sea decadente? Bueno, entiéndeme con lo de decadente, que sea moralmente virtuosa. O sea, porque claro, es que esto suena aburrido, ¿no? Suena poesía aburrida, pero es necesario que la poesía sea viciosa, que sea tendente al pecado para que... No debe serlo, porque es que una cosa es la expresión de la forma y otra cosa es la expresión del contenido. El problema de todo esto que ellos llaman la degeneración del arte está en el contenido de estas obras. Por ejemplo, esto que está ahora muy de moda ahora, lo del cartel de Semana Santa de Sevilla. El cartel de Semana Santa de Sevilla, la expresión de la forma no es nada transgresora. No es nada transgresora, no es nada vanguardista, no es nada rompedora, es la cosa más clásica que existe. Sin embargo, el contenido de la obra es totalmente blasfemo. Es totalmente blasfemo. ¿Me explico? O sea, el vicio no está en la forma, el vicio está en el contenido. En Twitter vi el cartel que dice alguien, no sé si era un montaje suyo, ¿no? Cogió el cartel y lo que hizo fue sustituir al modelo humano por un Cristo resucitado, me parece, pues similar, desnudo y prácticamente pues era parecido, ¿no? La postura, la forma, ¿no? Y diciendo, ¿qué problema hay? Se pone, sí, ya se acaba el problema como ironizando, ¿no? Como claro. Diciendo, pues sí es lo mismo, pero claro, quizá esta persona que defendía el cartel lo que no entendía era que no era lo mismo, no es lo mismo una representación artística de Cristo en un momento concreto de su pasión, muerte y resurrección, que ya está dentro de la iconografía y de la iconología que todo el mundo conoce, y otra cosa es coger a un humano que no es Cristo y plantarlo como si fuera Cristo. Es como un insulto, ¿no? Es como, aunque a lo mejor fue de forma inconsciente por parte del artista plástico que hizo el cartel. Claro, es que está en el contenido. Sí, está en el contenido, porque por ejemplo Juan Manuel de Prada ha escrito un artículo muy desacertado en que dice que, hombre, Cristo desnudo ya los pintaba Tiziano y no sé quién y no sé cuál, sí, las formas son... Claro, pero las formas son, pues sí, las formas son realistas, clásicas, apolíneas, no sé qué, pero claro, el mensaje que se está representando, el contenido que se está representando, ¿cuál es? Pues se está representando como un pitido. Se está representando pues a un hombre afeminado, ¿no? Se está representando a un hombre pues... Se está representando a un hombre queer
Sí, no por decirlo, ambiguo, ambiguo. para que no me tenga que poner un pitido. No, pero es verdad, ambiguo. Se nota cierta ambigüedad ahí. Con los ojos pintados, las pestañas y los labios pintados, Sí. pues sí, que esos labios están pintados siguiendo el canon de Vitruvio, vale, pero están pintados, están maquillados, y esas pestañas están maquilladas. Cuéntale a una vieja de ahí del Plantinar que lo de Vitruvio. Claro. Díselo. El vicio no está en la forma. O sea, tú puedes escribir la cosa más simbolista y más surrealista del mundo. Bueno, es que eso lo decía yo en una entrevista que me hicieron en Infocatólica, ¿no? La tradición siempre fue moderna, ¿no? El simbolismo ya está en el Apocalipsis, está en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, está en las moradas de Santa Teresa, está en las mismas parábolas de Jesucristo, ¿no? En el cantar de los cantares. El cantar de los cantares. Entonces, pues el vicio no está en la forma, el vicio está en el contenido. Tú puedes usar los medios más vanguardistas que tú quieras si luego el contenido es respetuoso y el contenido se ha escrito con devoción. Ahora bien, si las formas son las que sean, pero el contenido es paródico, pues eso ya es otra cosa. Yo ya, eso no sé, yo desde luego esa no es mi intención. Por avanzar un poco hacia temas un poco más teóricos que me interesan saber cómo lo ves tú. A ver, yo estoy viendo con, bueno, dos cosas te voy a decir que me ha venido otra a la mente. Estoy dando ahora clase de lírica, bueno, en clase de lengua está tocando dar la lírica con alumnos de primero de la ESO. Se me ocurrió buscar, pues a ver si encontraba alguna antología que ya estuviera hecha en internet, en algún PDF con 20, 30 poemas. Bueno, resulta que me salió un libro de Milay Fontanals, que es un compendio de literatura, de poesía castellana, que realmente es como un libro de teoría, porque, bueno, y con muchos ejemplos, por eso será compendio, ¿no? El caso es que hay como pregunta y respuesta, y hay una pregunta, ¿no?, donde le pide definir la poesía lírica. Aparece definida por Milay Fontanal como la, aparte de que, claro, que está destinada al canto, se supone que está destinada al canto y tal, y que está hecha para referir afectos, así literalmente. Es la que está hecha para referir afectos, no Bueno, para, no para contar sucesos, ¿no? sí. Es decir, ¿sigue siendo la poesía lírica su función esa o habría Eh, que abrir un poco el campo y meter aquí como un cajón desastre cuando hablamos de poesía lírica? para, El... para mí sí, para mí sigue siendo así. Hombre, por afecto no tiene por qué ser afecto en el sentido de lo que entendemos y por sentimientos. No, yo también se lo expliqué a los alumnos como una, o sea, emociones, sentimientos, pero también la interpretación subjetiva del mundo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo veo yo el mundo? Exactamente, o sea, no tiene que ser solo sentimiento en plan en el sentido de amor, puede ser también una interpretación subjetiva del mundo, ¿no? También puede ser, pues, por ejemplo, en la última sección del libro que he hablado yo, que son profecías, ¿no? Pues no es, esos poemas no son narraciones ni exposiciones doctrinales de estas profecías, sino son unas interpretaciones subjetivas mías, visionarias de esas profecías. Pero sí, por supuesto, la lírica tiene que ser, la lírica no narra, la lírica expone, describe, narra no narra. Por Claro, eso el realismo sucio y la poesía de la conciencia son un mojón pinchar un palo y una mierda absoluta. Y la poesía de la experiencia, más de lo mismo. Porque un poema no puede ser, me levanto por la mañana, me pica la oreja, voy a la cocina, me frío 2 huevos, abro el periódico, me cago en la leche, ya han subido los precios de la gasolina. Bueno, voy al bate que voy a mear. Eso no es un poema, ni tampoco un relato.
pero bueno, sí, sí. y tampoco un relato, pero vamos. Eso no es un poema. Eso es, en fin, mierda. Un Bueno, poema lírico es no el canto en el sentido de que es una canción para cantarla, sino el, el canto en el sentido de la expresión de lo más íntimo y subjetivo, ¿no? hablando de tradición en clase también, les comenté cómo, o sea, les pregunté de todo lo que habláis, qué cantidad, qué porcentaje puede ser una conversación con vuestro abuelo normal. Claro, casi nada, porque todo es series de Netflix, canciones de no sé qué. Entonces le hablaba de la tradición, de cómo la tradición se rompe en el momento en el que tú ya no tienes ningún tipo de ligazón, ¿no? Claro. Padres, abuelos, no puedes hablar con ellos porque no lo entienden ni tú no lo entiendes a ellos, ¿no? Entonces, en literatura está pasando algo así. Es decir, desde que está de moda el slam y está de moda el trap y la música esta de Bad Bunny y todo esto, que es la lírica que escuchan nuestros estudiantes de bachillerato, la ESO, porque no leen poesía, o sea, que habrá quien lea, quiero decir, yo estoy generalizando, claro, pero por lo general mi experiencia es que ellos, la lírica que escuchan es rap, trap y para de contar, es decir, es la música de Bad Bunny, ¿no? De Titi me preguntó si tenía muchas novias o Sí. Quevedo, que rima una con una, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Se ha roto la tradición con la literatura anterior y ya no sabemos hacer literatura, no sabemos hacer canciones. Pues mira, no lo sé porque yo leo, es muy raro que yo lea poemas de gente nacida a partir de 1995. Rarísimo. Porque no se merecen que yo los lea. Entonces, no se lo merecen. Entonces, yo leo gente nacida pues antes de 1995. Es muy raro. Últimamente estoy leyendo algo de algunos niños que son así jovencitos y unas niñas que son así jovencitas, que son de un grupo que tiene una revista que se llama Codex Sulpurista, pero que son unos niños muy cultos, unos niños y a la vez muy rompedores, y estos niños sí leen mucho. No, ya me has dicho que son muy cultos, pero es decir, ellos están ya ligados con la tradición. Es que hoy en día Sí, parece ellos que sí por están leer, ligados con la tradición, pero yo claro, no te sé decir si hay gente que está escribiendo trap o, por ejemplo, hay una poeta que de mi quinta, de mi generación, que es Berta García Faé, que en su último libro tiene un poema que es como un trap del siglo XIII. Entonces, claro, es un poema que tiene como el ritmo del trap, pero claro, es un poema que tiene arcaísmos, tiene una imaginería sacada de Berceo, tiene una... Entonces, claro, eso es canela en rama, eso no sí, es sí. un poema de instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta niña, vamos, niña, que tiene 37 años, pero claro, yo como la conocí cuando tenía 21, pues tendré yo 80 años y ella 81 y seguiré llamando a la niña. Eso es una cosa que juega paródicamente con el trap, pero eso no es un trap. Eso tiene mucha tradición hispánica detrás. A ver, una cosa, yo esto lo hablé el otro día con unos amigos. A mí me gusta mucho la vanguardia que juega, que son muy propios de la vanguardia española e hispánica en general. Que es una vanguardia que no llega, que no es como por ejemplo el futurismo italiano, que es antipasatista, ¿no? Que Marinetti dice quememos las bibliotecas, quememos los museos. La vanguardia española no es así, ¿no? En el manifiesto del ultraísmo español, Rafael Cansinos Asens y otros cuantos dicen que nosotros no vamos a negar nuestra tradición española, ¿no? Queremos todo lo nuevo, pero no vamos a negar lo nuestro, ¿no?
Y años después llega la llamada generación del 27, algunos de ellos empiezan en el ultraísmo, otros son creacionistas, otros surrealistas, y ahí va. Otros son surrealistas, pero a la vez toman a Góngora como patrón y escriben poesía neotradicional y neopopular. Es que, entre otras cosas, Lorca es uno de los que teorizan en sus conferencias diciendo que el surrealismo ya estaba y la poesía de vanguardia, digamos, ya estaba de forma tácita, pero expresándose, quiero decir, no se hablaba de que era poesía evidentemente vanguardista. Podemos decir, era poesía vanguardista a la letre, ¿no? Como se diría. Sí, sí, sí. Y ya en la tradición española. La tradición española, el simbolismo, no me salía la palabra, el simbolismo, digamos, ya es una imagen visionaria, ya son ultrametáforas, ¿no? Claro, es que nosotros, o sea, no, en España y en Hispanoamérica se da la situación, se da el caso de que nosotros no tuvimos que negar nuestra tradición y buscar la otredad, porque nosotros ya éramos la otredad. Me explico. Francia en el romanticismo, pues, rechaza el racionalismo ilustrado y entonces busca lo otro. Lo otro que es el Oriente musulmán, España. Luego ¿cómo se llama? En la vanguardia, bueno, en la época simbolista buscan Japón, China, en la vanguardia que buscan el arte africano, el arte oceánico. España nunca tuvo que rechazar su esencia y buscar lo otro, porque nosotros ya éramos lo otro. O sea, esa otredad que buscaba Francia o Inglaterra en España, que claro, la buscaba en España. Entonces, claro, España no tenía que buscar fuera porque España ya era lo otro. Nosotros ya éramos lo otro, ¿no? Y por ejemplo, Picasso en 1906, un año antes de pintar La señorita de la calle de Aviñón, Picasso llega a pintar La señorita de la calle de Aviñón no porque ve unas máscaras africanas, sino porque ve el arte ibérico, el arte ibero. Entonces, claro, España nunca ha tenido que buscar fuera porque España siempre fue lo otro, o sea, lo exótico, lo primitivo, lo irracional. España siempre ha sido lo irracional. Entonces, siempre ha sido, la tradición española siempre fue irracional, siempre fue vanguardista, siempre fue maravillosa, ¿no? En España siempre el irracionalismo ya estaba en Los sueños de Quevedo, el arte total wagneriano ya estaba en el Teatro de Calderón, la poesía, la creación pura ya estaba en la poesía de Góngora. Que cuando he mencionado antes a Quevedo, me refería al Quevedo que canta ahora, no al Quevedo barroco nuestro. No, Francisco de Quevedo, ese ni lo escucho en mi vida. Es un poco lo que cuenta Alejo Carpentier cuando habla de lo real maravilloso, ¿no? Alejo Carpentier explica que Francia ha tenido que inventarse el surrealismo, ha tenido que inventarse unas técnicas artificiales para evadirse del racionalismo. Sin embargo, en Hispanoamérica no hace falta inventarse unas técnicas artificiales para buscar la irracionalidad, porque la irracionalidad está en todos lados, porque tú te vas a Haití y en Haití la gente cree a pie juntilla que un presidente es capaz de hechizar a la población entera. Y en Hispanoamérica tú sales a la calle y en el portal de tu casa hay una anaconda. Entonces no, Hispanoamérica no necesita el surrealismo porque porque Hispanoamérica es surrealismo. Entonces, eso es lo que explica, pues a España le pasa lo mismo. España no ha tenido que renegar de sí misma. Entonces, la vanguardia buena es la vanguardia que juega con la tradición. O sea, no necesariamente, no tiene por qué ser para parodiarla ni para blasfemar contra ella, sino que
la... Que recurre a la tradición. Recurre a ella, sí, recurre a ella, claro. A mí esto me recuerda un poco, no sé si es al discurso de entrada de Galdós en la RAE o una introducción, un prólogo a la regenta o otro texto de Clarín, no me acuerdo, de uno de los dos que dice que el realismo que llega a España en el siglo XIX es el realismo que sale de España con la picaresca, del que Claro. bebe Inglaterra y Francia, lo transforman, digamos, con las nuevas teorías sociológicas, lo que sea, pero la esencia surge de aquí. Son los franceses los que copian el realismo español de la picaresca, Hombre, que luego claro. vuelven a nosotros, que luego, porque entonces me recuerda un poco a eso. O sea, nosotros ya lo teníamos la vanguardia y teníamos el realismo antes de que existieran. Claro. Aquí ya hubo vanguardia y realismo también hubo, ¿no? El realismo, o sea, lo que se llama la novela moderna, que la novela moderna, según los autores que utilizan ese término, se basa en el realismo y el psicologismo. Eso empieza oficialmente con el Quijote, pero el antecedente es Lazarillo de Tormes, por no hablar de la Lozana andaluza, en fin. Y eso empieza aquí en España. Luego en el siglo XVIII, el Quijote, que aquí en España se consideraba un libro de cachondeo, es entendido como hay que ser entendido por los ingleses y en Francia, en Francia se escriben libros como el Gil Blas de Santillana, que es una copia del Lazarillo, bueno, una versión de la novela picaresca, porque allí es releída la novela picaresca española, y entonces pues en Francia y en Inglaterra empieza a fermentar esa picaresca y ese cervantismo, y al final da lugar a lo que se llama en Inglaterra The Rise of the Novel. Pero The Rise of the Novel, de Novel había Rising en España, no en Inglaterra. Y en Francia surge todo este realismo en el 19, porque en el 18 se había estado masticando mucho el cervantismo y la picaresca. Al menos en España no ha habido un corte a nivel de literatura con la tradición que viene de Homero, sino que se puede decir que realmente hemos ido jugando con distintos modos de literatura, pero realmente no ha habido ese corte que yo sí veo en mis alumnos, yo sí veo en otros niveles, a niveles no sé, de vivencia diaria, ¿no? De relacionarse, de lo que sé, de lo que no sé, de lo que hago, de lo que no hago, de valores, ¿no? Totalmente. Pero como no leen tampoco, no se puede decir de literatura. Claro, si hablamos de escritores, que claro, el que tiene intención de escribir, en principio ya ha leído algo. De algún modo se conecta, ¿no? Tendrá que conectarse más, pero ya hay algún enchufe ahí del que le está llegando algo, ¿no? Pero es verdad que si no escribes, pues no lees. Yeah. Y porque hay poca gente que lea y no escriba. Al fin y al Sí. cabo, es un impulso el que sentimos, ¿no? Cuando leemos, para que nos invita a escribir. Antes te quedas... Sí, pero bueno, de todas maneras, hay muchas veces que, a ver, lo que voy a decir una cosa muy fuerte, pero me la pela basto, porque como todo en mi vida, como siempre he sido en mi vida, que yo digo lo que quiero. Mira, muchas veces la gente se lleva las manos a la cabeza con el tema de que es que la gente no lee, no sé qué, no sé cuánto, que nada más que lee un 5% de la población. Mira, te voy a decir una cosa, tampoco hace falta, ¿eh? Tampoco es necesario que toda la población da mucha pena porque, por ejemplo, gente de la generación de mi padre o sea, personas nacidas en los años 50 o personas nacidas a finales de los 40, que esa es la generación más preparada de la historia, no esta.
La generación más preparada de la historia fue la nacida a finales de los 40 y principios de los 50, que esa es la generación de Luis Antonio de Villena, de Sánchez Dragó, de Escotado, de las mentes más brillantes del siglo XX español, que esa es después de la Edad de Plata, por supuesto. Esa es la generación más preparada de la historia, no ahora. Me da mucha pena porque en esa generación más preparada de la historia es que tú coges un libro de texto de esa época y vamos, es que te mueres, te caes al suelo. Me da pena, pero mira, que solo lee literatura, quiero decir, o sea, lee que en un cartel pone farmacia y que en uno pone modal loli, bueno, eso lo lee todo el mundo, ¿no? Pero que solo lea literatura un 5% de la población, bueno, tampoco importa, ¿no? Porque, vamos a ver, en el siglo de oro, que fue el siglo más sublime de la literatura universal, solo leía el 5% de la población. Quiero decir, de leer carteles por la calle. Y luego de ese 5%, quien entendía la poesía de Quevedo o de Góngora era un 1%. Y no por ello el siglo de oro deja de ser el periodo más brillante de la literatura universal. Quizás. Hoy en día sabe leer el 100% de la población y es por ello la literatura más brillante. No, de hecho, te iba a decir yo que quizás la literatura del siglo de oro sea la más brillante precisamente porque no leía a la gente y entonces no había ruido. No había ruido. Lo que había era que escribían los que sabían escribir y leer, lo hacían muy bien porque sabían latín, sabían griego, habían leído en latín a Virgilio, a Horacio, habían leído en griego a Homero, a Anacreonte, y entonces ellos sabían lo que hacían. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los pocos que sabían leer era gente culta. Y esa gente culta sabían decir, tú eres bueno, ¿no? Entonces, destacaban. Hoy en día, con el ruido que hay, que todo el mundo escribe, pues se ha democratizado de tal forma que no sabemos, que es muy difícil que el bueno se vea, que lo habrá, que lo hay. De hecho, muchas veces yo me paro a pensar, cuando yo veo los planes de estudio de un instituto, ¿no? De un instituto de tercero o cuarto de eso, ¿no? Tercero que se da la literatura del siglo de oro. Y yo me paro a pensar, yo qué sé, explicar, por ejemplo, a Góngora, ¿no? Explicar a Góngora a esta gente, es que estás traicionando a Góngora. Porque si Góngora levantara la cabeza, Góngora no querría que esta gente leyese su poesía. Porque la poesía de Góngora estaba hecha en primer lugar, para la aristocracia. Y dentro de la aristocracia, a una ínfima minoría de aristócratas que eran, aristócratas, letrados, una ínfima minoría de aristócratas y letrados que tenían un conocimiento vastísimo, con V, de cultura clásica, entonces enseñarle a Góngora a esta gente, eso es traicionar a Góngora. Eso no lo querría Góngora, que yo le enseñara a esta gente sus poemas. A esta gente lo que hay que enseñarle, pues yo qué sé, por lírica popular, los villancicos, cosas de esas. Antonio Machado, o sea, para poder dar a Góngora esas simplezas, ¿no? Sí, para poder dar a Góngora, primero habría que el profesor sepa, conozca bien a Góngora, para saber seleccionar la esencia, lo justo que a un alumno de tercero de la ESO le puedes dar de Góngora. Porque si el profesor de lengua no conoce a Góngora bien, lo que va a hacer es leer el libro. Y los libros de texto no suelen ser ejemplo de buen texto para aprender. Entonces, realmente, pues si un profesor le paga para leer un libro de texto,
Bueno, de hecho lo hacen, ¿no? Este es el sistema educativo que tenemos. Pero incluso aunque tú conozcas muy bien a Góngora, te estoy explicando, esto es como Bueno, yo yo te hablo de una premisa. Evidentemente, es lo que tú dices. Lo suyo es que no merece la pena, no merece la pena. Claro, o por ejemplo, explicar a Juan Ramón, explicarles al divino Juan Ramón. O sea, Juan Ramón no querría que yo le enseñara su poesía a esta gente. Juan Ramón escribía para la inmensa minoría. Juan Ramón levanta la cabeza y me pega un sopapo que me tira al suelo. Pues, con un poema de Góngora, el curso pasado creo que estuvimos una clase entera, porque claro, había que leerlo verso a verso, traduciendo las palabras que no conocían los alumnos, luego ordenando sintaxis, luego viendo las metáforas que tenía para al final poder que pudieran entender que una palabra del verso 10 era un adjetivo que iba con un sustantivo del verso 14. Porque hasta que no lo reordenaba y el alumno no decía, ah, sí, ¿sabes? O sea, es que, bueno, pues no sé si merece. A ver, no te digo yo a ti que en una asignatura que se llamase literatura, como había antes, de 4 horas a la semana, no merezca la pena. Pero en una asignatura como el año pasado, en tercero de la ESO, 3 horas a la semana, eh, no puede dedicarle un día a un poema que lo que van a hacer es odiar a la poesía barroca. Es lo que tú dices. Primero habría que enseñarles a leer bien, a leer de una forma fluida, aunque no entiendan lo que estén leyendo, la poesía barroca, pero que lean de un modo fluido, que sepa hacer las pausas, darle sentido con la entonación. De eso ya no lo hay, no lo hay. Y después de eso, pues fíjate el barroco. Pues es como tú dices, será preferible que lean poemas cortos, villancicos, hombre, o poemas de los primeros, estos de a lo mejor ahora ha salido en mi libro de lengua uno de García Lorca, Claro. que es una especie de alborada, que imita un poco la lírica galaico-portuguesa. Y bueno, pues son poemitas cortos que se entienden fácilmente, que da pie para hablar de la lírica, que da pie para hablar de la metáfora, para hablar del léxico, de cómo se selecciona el léxico con una finalidad estética. En fin, da un poco de juego, pero un Pero no, soneto. por ejemplo, el romancero gitano o No, no, no. poetas Nueva York, porque el romancero gitano, por cierto, que la gente se cree que es una cosa muy popular, muy populachera, a Lorca le daba un coraje inmenso del romancero gitano, decía el Lorca, decía Lorca con mucho coraje, con mucha rabia, que el romancero gitano se había hecho popular entre los camareros. Así, con esas palabras, lo decía Lorca. Entonces, yo no, yo no digo ni que esté de acuerdo ni que esté en desacuerdo, pero Lorca lo decía así, porque Lorca había escrito el romancero gitano como una cosa sublime y al final se convirtió como en una cosa muy populachera que recitaba a todo el mundo. Y Sí, Lorca sí. no quería eso, Lorca no El quería romancero gitano. que eso fuera viento del pueblo. Lorca no quería que Romancero Gitano fuera eso. Eso es como si tú, eso es como si tú te pones a enseñar las obras de Marcel Duchamp como arte. Eso estás traicionando a Marcel Duchamp. Marcel Duchamp jamás quiso hacer arte. Marcel Duchamp quiso destruir el arte. Entonces, si tú ahora te pones a decir que La Fuente o Rueda de bicicleta sobre un taburete son obras de arte, estás traicionando a Duchamp. Porque Duchamp nunca quiso hacer arte, quiso destruir el arte. Por lo mismo, ¿no? Te iba a decir eso, ¿no? Que el romancero gitano no es una poesía. A ver, por el tema puede parecer que es una poesía destinada al pueblo, pero cada sustantivo, cada sustantivo es un haz, o sea, de cada sustantivo surgen 5 inferencias diferentes en algunos casos que conectan con poemas de otra parte del romancero, que tienes que tener en cuenta que el amarillo no siempre significa lo mismo, el verde, el limón, el agua, el río, el agua A estanca, el agua. Lorca, a Lorca le daba una rabia inmensa. Yo no digo que esté de acuerdo, ¿eh? Yo te digo lo Sí, que él sí, sí, sí. decía. Sí, sí, sí. No, pero es una poesía difícil, si la quieres entender. Si te quieres quedar en el significado más plano, más superficial, allá tú. Pero si quieres profundizar en el poema, pues bueno, nunca acaba, nunca acaba.
Antes también te quedaste por contar una anécdota, pero ya se sale un poco quizás de lo que estamos hablando. A lo mejor lo puedes conectar, que era Bueno, venga, a sobre, ver. sobre Mercurio, la revista. Sí, mira, te lo voy a contar. Yo he leído unos artículos el otro día, como yo sabía que íbamos a hacer en breve un vídeo sobre poesía actual, y yo, como te he dicho, me he pasado de entre 2016 y hace 4 meses en coma. Pues dije, bueno, voy a informarme un poco de qué se ha escrito en estos años. Entonces me puse a googlear y me apareció pues, un artículo que yo digo, bueno, entonces se ve que está muy completito, revista Mercurio. Y entonces, ¿cuál no será mi sorpresa? Cuando veo que se empieza a mencionar autores de los últimos 20 años, se empieza a anunciar, pero vamos, se empieza a mencionar autores, pero vamos, hasta la que está ahí en la esquina vendiendo pipa, menos, o casualidad, bueno, y movimientos poéticos, pero vamos, de Chichinabo, menos, o casualidad, Las noches del cangrejo, Cangrejo Pistolero Ediciones, y no digo ya a mí, yo no quiero ser protagonista, yo no quiero ser, pero hombre, Nacho Montoto, José Daniel García, que menos, ¿no? Entonces, o casualidad, no se los nombra. Veo que los artículos estos los ha escrito un tal, ¿cómo es? Alfredo Crespo. Entonces digo ya entiendo yo, ya voy entrando yo en vereda. Mira, este tal Alfredo Crespo, este tal Alfredo Crespo, con otro con gafas, que ni me acuerdo cómo se llamaba, estos eran unos niños que en torno al 2011 o así, empezaron a ir a las noches del cangrejo. Empezaron a ir a las noches del cangrejo y estos niños son como un poco más jovencitos que yo. Son como, pues yo qué sé, si yo tengo 36, pues estos niños tendrán 30 años. Y entonces estos niños empezaron a ir a las noches del cangrejo. Bueno, pues estos niños iban pues como muy amables, muy abiertos a hacer amistad con nosotros. Entonces, mira, yo, aunque yo parezca aquí un ogro, pero yo luego en la vida real, y tú lo sabes, yo en la vida real soy muy simpático y muy agradable, y yo le abro los brazos a todo el mundo. Entonces, pues nos hicimos amigos, yo le dije, mira, yo sé, si queréis recitar o algo, escribir poesía, sí, escribo poesía, digo, mira, pues yo le digo a Antonio y a Nuria que lean vuestros poemas y a ver si ellos quieren y os dicen algo para recitar aquí, sí, y digo, ¿y qué estáis estudiando? El de las gafas, yo filología hispánica, qué bien, pues mira, pues yo soy alumno interno en el Departamento de Literatura Española, yo en aquella época era eso, ¿no? Alumno interno en el departamento. Pues yo también, yo quiero ser, estaba empezando la carrera este niño, yo ya estaba como un cuarto así. Pues yo también, yo quiero ser alumno interno en el Departamento de Literatura Española. Yo que quiero ser profesor en la universidad. Bien. Bueno, pues estos niños, estos dos, empezaron a hacer unas tertulias en la cafetería de la facultad. La primera sesión que hicieron en la tertulia, en la primera sesión me hicieron un homenaje a mí. Me hicieron un homenaje. Me hicieron un homenaje leyendo poemas míos de mi primer libro. De mi primer libro. E invitaron a una persona y tuvieron a un invitado especial. ¿Sabes a quién invitaron? Al director de mi departamento. Al director de mis departamentos. ¿Sabes para qué? Para leerle mis poemas y para explicarle que yo era un
que no tenía ningún sitio en el departamento. A partir de ese momento se me cerraron las puertas del Departamento de Literatura de la Universidad de Sevilla y de los departamentos de literatura de todas las universidades de España. Bravo, ¿queríais eso? Bravo, lo habéis conseguido. ¿Habéis conseguido vosotros ser profesores de la Universidad de Sevilla? Ah, ¿no? Qué pena. Entonces, estos especialmente de estos dos, desde la gafa no sé nada. El otro, pues por lo visto, ha escrito el otro es un buscavida, un pícaro, un chupaculo, una cosa, pero vamos, asquerosa, porque luego en 2014 me lo volví a encontrar en un congreso de jóvenes investigadores que se hizo en Cracovia, que estudiaba antropología y estaba en un congreso de lengua española y literatura hispánica, no sé qué hacía allí, pero bueno, lo mismo que hacía Irene Montero de ministra, ¿se entiende, no? Y allí todo el mundo dando ponencias de literatura hispánica y de lengua española, y de una ponencia sobre Saladino, una cosa absurda, grotesca. Bueno, pues luego, cuando terminaba la conferencia, nos íbamos todos los estudiantes a comer por ahí, los profesores iban por un lado y el tío se iba a comer con toda la cara, con todo el rostro, se iba, bueno, venga, se iba a comer con Piñero, con Camacho, tal, se encalomaba, un rostro, un buscavida, un trepa, pues así acaba escribiendo la revista Mercurio. Y entonces el artículo llama mucho la atención, porque el artículo hace revisionismo histórico, ¿no? El artículo hace revisionismo histórico, el artículo lo que hace es invisibilizar absolutamente un fenómeno poético que cambió la historia de la poesía del siglo XXI, como fue la revuelta sureña, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que tenemos ya una edad, los que han nacido del 90 para atrás, saben lo que hay, tanto si les gusta como si no. Sin embargo, hay un montón de niños y de niñas, como tú dices, los niños todos del TRA, de no sé qué, niños que han nacido en el 2000, en el 2002, en el 2003, que cuando nosotros hacíamos estas cosas no estaban todavía ni en los huevos del padre. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que leen ese artículo y se creen que la historia de la poesía del siglo XXI ha sido lo que pone en ese artículo. Y no se enteran que la historia de la poesía del siglo XXI y la historia de los festivales de poesía en España y la forma de editar de forma independiente en España ha sido lo que ha sido gracias a dos personas que se llamaban Antonio García Villarán y Nuria Mezquita de Haro. Entonces, bueno, eso es la anécdota que te quería contar. He estado buscando ahí en internet y he encontrado alguna cosa. Bueno, de hecho he encontrado el Twitter de Alfredo y nada, lo que pasa es que veo que, no sé, te atacó a ti por lo que fuera, pero que él tiene aquí, no sé, publicando cosas, por ejemplo, de literatura queer y todo eso, ¿no? En plan, que ya se presenta el libro queer, no sé qué, una antología de poesía queer, como si la Sí, poesía pero queer... mira, ¿sabes también lo que pasa? Que mucha gente hace eso por moda, porque es que tú tienes que... ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, Sí. claro, hay gente que hace cosas por encargo. O sea, ya no digo que la gente le dé like a cosas simplemente porque están de moda, porque eso es como, por ejemplo, mira, te voy a contar más cosas. Ya está en la parte del salseo, ¿vale? Sí. Yo, por ejemplo, mira, hay una poeta que a mí me cae muy bien y me ha gustado siempre su poesía y yo como poeta no puedo decir ni un pero de ella, no puedo decir ni esto de ella. Que es Luna Miguel,
Pero, por desgracia, yo no sé ahora mismo Luna Miguel de quién se rodea ni nada, pero Luna Miguel en 2011-2012, en 2010 cuando yo la conocí, no, pero luego a partir de 2012, no sé qué, empezó a rodearse de unas niñas, de unas groupies, que es que las niñas eran, vamos, es que Luna Miguel hablaba de... Luna Miguel era un poco como lo que hoy se llama las influencers, ¿no? O sea, Luna Miguel era la influencer de la poesía, ¿no? El árbitro de la elegancia, ¿no? Como Petronio. Entonces Luna Miguel ahora de pronto subía en su blog 2 poemas de pájaro y hay de quien en España no escribiera un poema sobre pájaros. Bueno, me acuerdo todavía la que dieron con los pájaros, las niñas estas. Que yo no culpo a Luna Miguel de nada porque Luna Miguel puede escribir de lo que quiera. Yo estoy hablando de las niñas estas, que eran, vamos, sectarias. Luego, Luna Miguel le dio por hablar de la sangre. Bueno, pues hay de quien no escribiera en España un poema sobre la sangre. Pues así. Entonces, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces ahora pues se ha puesto de moda estas cosas. Que si el clima, que si la teoría queer, que si no sé qué. Entonces, claro, pues si tú quieres estar de moda, pues tú tienes que escribir de estas cosas. Y hay gente que escribe poesía prácticamente por encargo. O sea, ahora que está de moda, hablar de los no binarios y de todas las mamarrachadas estas, pues voy a escribir un poema sobre esto. Dentro de 20 años, ¿qué estará de moda? Pues de esto escribo. Me acuerdo, me acuerdo porque hubo un tiempo en que yo era un poco como en Cangreo Pistolero me propusieron, porque a Cangreo Pistolero llegaban muchísimos originales, muchísimos inéditos, ¿no? Mucha gente quería publicar en Cangreo Pistolero. Entonces yo era así un poco como el casting, ¿no? Y entonces llegaban muchos libros de gente que lo que hacía, los poemas eran como, los poemarios eran como un resumen de lo que estaba de moda. Entonces en aquella época se llevaban los hipster, que se llama, que los hipster era pues tomar un café en el Starbucks mientras estás viendo en tu portátil una cuenta de Instagram de gatos. No sé qué, en fin, una serie de clichés, ¿no? Entonces, todos los poemas eran cliché tras cliché, igual que la poesía mala modernista, no hay una mala poesía del modernismo que consiste en venga cliché, ¿no? Y me siento en la mesa y me bebo mi absenta mientras no sé qué, la luna, no sé qué, pues eso, ¿no? Pues, sí. Tu carrera, ¿no? Pues entonces había como una poesía que consistía en cliché tras cliché. Y googleo no sé qué, googleo MDMA mientras bebo mi café, mi latte macchiato de Starbucks y no sé qué. Y entonces a eso lo llamaban poemas generacionales. Me acuerdo de un que mandó un poemario a la editorial y dijo, no, miento, publicó unos poemas en una revista y dijo, ahora mismo se encuentra publicando un poema generacional. Y digo, anda, hijo, qué modesto. Vas a escribir un libro en el que esté reflejado el espíritu de tu tiempo. Pues, hijo, date prisa porque estaba 2024 y vas a acabar escribiendo el libro de la generación de tus nietos. Pues todavía no ha salido el libro. Al final lo único que publicó fueron 4 poemas en la revista La Tribu de Frida, revista de la también insigne poeta Marta García Sobrecueva, insigne, pero vamos, sin ningún libro publicado a día de hoy, 2024, también te digo. Te digo insigne porque esta tía, también por 2011, 2012 o por ahí, cuando el gato en bicicleta estaba en la calle Regina, Jesús, el dueño del gato en bicicleta, quiso hacer un recital allí, hacían muchos recitales, y quiso hacer un recital de poesía joven, en esa época era yo joven, y entonces invitó a ese recital a Adriana Schlitzler, a mí y a esta tía.
Y esta tía no fue a recitar porque ya era demasiado insigne para recitar conmigo y con Adriana. Bueno, pues sí, será muy insigne, pero aquí estoy yo con 5 libros y ella con ninguno de poesía. Así que nada. La Sí, soberbia, ¿no? Que es un poco la enfermedad de muchos escritores, ¿no? De muchos poetas. sí, El creerte que eres el único que hace poesía, ¿no? En tu entorno. sí, bueno, ella es que era muy importante para recitar con Adriana y conmigo, muy importante, pero vamos, en 2024 todavía no saca un poemario, yo 5. Y la tribu de Frida se la tumbaron porque en Wikipedia hay un artículo de ella y dice que ella estuvo muchos años dirigiendo la revista La Tribu. No, la revista se llamaba La Tribu de Frida y se la tumbaron porque por lo visto el nombre Frida, ya ni el nombre Frida Kahlo siquiera, el nombre Frida está registrado. O sea que, señoras y señores, no le pongáis a vuestra hija Frida, porque tiene royalty. Entonces le tumbaron la revista Frida. Esa noche me pegué una fiesta que para qué te cuento. Eso fue antes de la conversión, cuando te alegrabas por el mal de los demás. Sí, eso fue antes de la conversión, claro. Eso fue mi recaída. Y entonces montó la segunda época de la revista, que ya era La Tribu. Pero bueno, en fin, me he ido de lo que estaba contando, ¿no? Te voy a pedir que diga aquí para quien vea el vídeo los 5 poetas que ahora mismo tú crees que son imprescindibles para un poco estar al día, ¿no? Actuales, Sí, sí. pues actuales 5. Bueno, dime 2, no sé, 3. Es que yo de poetas actuales, yo es que últimamente no estoy leyendo poetas actuales, no sé, mira, actuales, mira, te voy a decir 2, que son los poetas actuales que yo he leído algo y que me han gustado. Me ha gustado Ángela Segovia, pero lo último que está escribiendo, porque yo en 2017 me leí La curva se volvió barricada y yo eso en ese momento no lo entendí. También te digo que yo en 2017 estaba muy mal. Yo en 2017 estaba fatal. Ahora lo he leído y entre que estoy mucho mejor de salud y que, vamos, y que escribe mejor, bueno, no es que escriba mejor, escribe con otras, siempre ha escrito bien, escribe con otras técnicas, me ha gustado Ángela Segovia. Y luego Berta García Faé, pues mira, Berta García Faé, a mí, yo cuando la conocí en 2010, 2011, a mí no me gustaba nada lo que escribía, pero nada de nada. Ni me gustaba su poesía, ni me gustaba ella como persona. Hoy en día me gusta su poesía, ¿vale? Me gusta su poesía mucho. Así que nada, te puedo decir esas 2. Más gente. Vamos a ver. Me han gustado cosas de Julieta Valero. Lo que pasa es que Julieta Valero no es de mi quinta, es una mujer de otra generación, pero bueno, está escribiendo actualmente. Chuspato, algunas cosas, ya van 4. Y no sé, es que me lo tengo que pensar. Bueno, pero mira, con 4 ya tenemos lectura para un par de meses. Así que yo creo que está bien. Bueno, pues se nos han quedado muchísimas cosas por hablar, porque me hubiera gustado que hubiésemos hablado de tu otra obra, que no es la poética, sino tu edición de Barrantes, Bueno. por ejemplo, ¿no? O acerca de las entrevistas que te han hecho, como tú antes has mencionado una en Infovaticano, me parece, o Infocatólica, ya no lo sé en cuál has En dicho. Infocatólica. Infocatólica, o sobre otros géneros literarios, por ejemplo, te hicieron una sobre, o salió el auto sacramental, ¿no? El auto sacramental del siglo XXI.
Sí, del que... pero porque pero no porque yo haya escrito un auto No, sacramental, no, no, sino no, que tú porque hablaste sobre... hice un artículo muy divulgativo explicando cómo era el auto sacramental del siglo de oro y explicando que en el siglo XXI, hoy en día, Daniel Cota Lobato escribió el año pasado Efetá, que Efetá es el primer auto sacramental que se ha escrito en el siglo XXI, porque desde Eso es. 1765 solo se han escrito 3 autos sacramentales. El hombre deshabitado de Rafael Alberti, el de Miguel Hernández, que era, no me acuerdo del título ahora mismo, de pronto se me ha ido la cabeza, y Daniel Cota Lobato, Fetá. Esos son los Bueno, únicos 3 autos sacramentales bueno, y uno de José María Pemán que se llama, tampoco, se me ha ido. Se han escrito solo 4, sí. pues otros tan interesantes sería ver ese tipo de cuestiones que ya no son, ya no te apelan tanto quizás a ti como creador, pero sí como es, me atrevo a decirlo, como experto de literatura, de la literatura actual, ¿no? Tú tienes tu punto de vista y conoces bastante de lo que se ha escrito y se está escribiendo, mucho más que yo, por ejemplo. Entonces, pues me gustaría escucharte, pero lo dejamos para otro vídeo. Pues te agradezco que te hayas dispuesto a estar aquí con nosotros y espero que nos podamos ver otras veces con nuevas anécdotas y con mucha más crítica. Con mucha Hombre, más claro, crítica. sí, sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y estamos en contacto. Vamos, seguimos hablando para ir concertando nueva entrevista. Vale, pues ¿Una muchísimas despedida? gracias por hablar conmigo. ¿Quieres decir algo a los que vean el vídeo? No, nada más, simplemente que espero que les guste el libro y que ahora que está tan de moda eso de la memoria histórica, pues creo que con la historia de la poesía también hay que hacer memoria histórica, ¿no? Y que no por mí, porque a mí me da lo mismo, yo no quiero ser famoso ni ganar premios, porque como no tengo familiares ni parientes, no tengo familiares ni amigos los jurados de los premios, pues sé que no voy a ganar ninguno, ¿no? Es simplemente por tanta gente que, que contribuyó a cambiar la historia de la poesía española, ¿no? Y Sí. que es una injusticia muy grande que a esas personas las metáis en fosas. Así que, por favor, que haya memoria histórica. Para terminar, ya con esto terminamos. Voy a leer un poema de tu libro, si no te parece mal, es de a los estigmas de San Pío de Pietrelcina. Un pelícano anidaba bajo una silla del coro y peces translúcidos nadaban en el aire de la bóveda cuando tus ojos se rasgaron y vieron la luz primera, sol naciente destilando néctar, carne herida que todo lo sana, abriéndose en rayos y en ríos de espuma roja. Tú aceptaste al amado, encadenándose fuego y tierra, brotando lirios, palomas engendrando los muros. Sobre tu cuerpo caen flechas como nardos, un ancla rompe tu pecho, por él asoma un cordero. Tus manos, tus pies, son ya fuentes hirvientes en que se lavan los consagrados. Así se consuma la metamorfosis y ya eres Pío, templo de Cristo. Muy bien. Hasta otro encuentro. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Adiós, buenas noches.